Buenas tardes a todas y a todos, gracias por venir. Hoy estamos inaugurando este ciclo de debates que hemos llamado Agenda Feminista en Debate, aportes desde la academia. Y es importante presentar este espacio de encuentro porque para nosotras desde la Dirección de Género, lugar de Género y Diversidad Sexual, lugar que coordino hace muy poquito, antes era Programa contra la Violencia de Género, junto con Lectura Mundi, acordamos que en este contexto, un contexto de movilizaciones sociales y movilizaciones feministas, no de este año, sino que viene ya hace unos cuantos años, pero tenemos uno muy particular, que este año el proyecto de ley de la campaña por el derecho al aborto, junto con otros proyectos de ley que despenalizan y legalizan el aborto, hoy está en un estado parlamentario, con lo cual evidenciamos que la agenda feminista, además de haber sido tomada por el movimiento social, hoy está en debate en el Congreso de la Nación. Para nosotras, quienes estamos en las universidades nacionales, que venimos trabajando contra la violencia de género y por los derechos sexuales de las mujeres y LGTBIQ, nos parecía importante abrir la agenda, ¿no? Porque hay un montón de temas, no solo se circunscribe a la violencia contra las mujeres y de género, ni al aborto, sino que hay un montón de otros temas que la militancia viene... la militancia y la academia, ¿no? En ese diálogo histórico que tiene el feminismo, que no solamente queda en las calles y en la reivindicación, sino que también está en diálogo con los espacios de construcción de conocimiento. Entonces, nos parecía que no podíamos quedarnos al margen de este contexto tan importante que se está discutiendo sobre una lucha histórica, pero también darnos la posibilidad de abrir otras aristas y otros temas que son urgentes. Entonces, el tema que presentamos hoy con nuestros panelistas tiene que ver con los cuidados, ¿no? Con el tema de las licencias, con el tema de la conciliación trabajo y familia, ¿no? Un tema histórico reivindicado por el feminismo ya desde los años 60 y 70. Y yo leí los textos que mandaron para los expositores, la expositora y el expositor, y la verdad que me llamó poderosamente la atención la profundidad de la discusión, ¿no? Las dimensiones que se están abordando, porque en la literatura sobre feminismo y socialismo y el tema del mercado laboral, la verdad que se circunscribía a la cuestión del empleo, del desempleo y de las condiciones laborales. Hoy vemos que la agenda académica se ha ampliado, por suerte, y algo que nos trae uno de los expositores tiene que ver con la licencia de paternidad, ¿no? Discutir los pros y los contras de la licencia, de la extensión de la licencia de la paternidad en el sector privado, ¿no? Y qué hay por detrás de toda esta cuestión. Y por otro lado, que me pareció súper interesante, ya que se ha planteado con bombos y platillos alcanzar la igualdad de género dentro del mercado laboral, un anuncio que se generó en algunos espacios del sector político nacional, cómo las investigadoras dan cuenta que hay una tensión y hay una ambigüedad entre el anuncio de achicar brechas de género y la permanente desocupación, precarización y ver cómo las mujeres, no solo las mujeres, sino las lesbianas y las compañeras travestis trans también caen en los mercados informales con mayor precarización y que achicar esa brecha es bastante difícil. Bueno, el ciclo va a tener en total unos 4 encuentros, por lo que recuerdo, todos vinculados, como les decía, a la agenda feminista. Los menciono para convocarlos y convocarlas. Uno va a ser justamente debatir en torno al aborto, a la despenalización y legalización. Otro va a ser en torno a las artes, ¿no? También un tema bastante interesante a partir del movimiento que hay de las artistas
y toda la lucha que están llevando adelante para hacer visibilizados sus trabajos como mujeres artistas. También sobre la maternidad y las masculinidades, que son temas más que interesantes para que desde este espacio, que es el espacio de producción de conocimiento y de formación, abone y aporte a esos debates que, por ejemplo, hoy se están dando en el Congreso de la Nación vinculados con el derecho al aborto. Así que muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas y invitamos a los expositores. Bueno, este panel, como explicó Vanessa, es sobre el tema de cuidados y la idea fue justamente que esté conformado por personas de diferentes ámbitos. Acá tenemos a Martina Oliva y a la compañera Victoria Gallo, y ahora voy a presentar a cada una de ellas y van a hacer una exposición. La idea es que luego de la exposición está abierto a las preguntas de manera cara a cara y virtual en este cyborg mundo en el que estamos, vía streaming, ahí está la gente del otro lado. Bueno, vamos a empezar con Victoria Gallo. Victoria Gallo es licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y ahora se encuentra realizando sus estudios de posgrado en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigadora del área de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia, ELA. Bueno, ¿les parece que te presento y después lo presento a Martín? Bueno, empezamos. Bueno, en principio quería agradecerles a todos por la invitación, agradecer a la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de San Martín, a Mariana, a Vanessa por la invitación. No estoy tan acostumbrada a esta dinámica de streaming, así que bueno, sepan disculpar a aquellos que están del otro lado si por algún momento nos perdemos en la conexión o demás, pero hay un equipo acá que lo resolverá seguramente. Bueno, en principio yo quería hacer un marco de qué hablamos cuando hablamos de cuidado. El cuidado es algo que es bastante difícil de poner en palabras y a veces con las imágenes resulta como más sencillo de entender. Pero básicamente el cuidado es todas aquellas actividades que tienen que ver con la reproducción de la vida, ¿sí? Si nosotros nos levantamos a la mañana, desayunamos, si tenemos hijos o hijas les preparamos también el desayuno, nos preparamos para la escuela, después vamos a trabajar, desarrollamos toda una serie de actividades productivas, en el caso que estemos empleados en el mercado de trabajo, y después llegamos a casa y sigue una dinámica de cosas, puede ser ir al supermercado, hacer la cena y demás. Todo eso tiene que ver con el cuidado. Entonces el cuidado tiene una dimensión material, que puede ser, por ejemplo, hacer la cena, y una dimensión emocional, que tiene que ver con ese plus de afectividad, que es algo que es como un problema, porque entonces para el común de la gente que uno haga esta tarea de cuidado parece que es amor, ¿no? Y es cierto que tiene una carga de amor, pero sobre todo es trabajo, y es trabajo no remunerado por el mercado. Entonces, esa sería un poco la concepción general de lo que entendemos por el cuidado, y incluye varias dimensiones. Por un lado, el cuidado propio, que es el autocuidado, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos nosotros para nuestro cuidado personal. El cuidado de otras personas y también las precondiciones y la gestión del cuidado. Si yo estoy, por ejemplo, en la oficina y voy a llamar a mi mamá, que está cuidando a mi hija, la llamo y le digo, fíjate, hacer la tarea, hay que hacer la cena. Bueno, todo eso tiene que ver con ese plus que es gestionar el cuidado. Mismo cuando uno hace las compras, esas son las precondiciones para el cuidado. Y hay algo que es muy importante, que es que todas las personas necesitamos cuidado. Hay personas que están en una etapa de su vida con menor grado de autonomía, como puede ser niños y niñas o adultos mayores, o personas con discapacidad que requieran algún tipo de asistencia, pero en algún punto todos somos dependientes de otras personas, ¿sí? Hasta la persona que está, digamos, en esta edad, si se quiere, productiva, de pleno desarrollo, y formalmente parece que no depende de nadie, sí necesita de otras personas, porque si vos vas a tomar un colectivo, necesitas de ese servicio de transporte que está brindado por otras personas. Y así, entonces, esto es importante, que es que todos necesitamos algún grado de cuidado. Y lo fundamental para el movimiento feminista y para, por lo menos nosotros desde él, es que reconocer el valor social que tiene el cuidado. Sin el cuidado no habría economía como todos asumimos hoy en día, ¿sí? O sea, es un trabajo
que se realiza mayormente de manera invisible en los hogares, habitualmente por lo que entendíamos como las amas de casa, y la verdad que tenía poco marketing. O sea, porque al final del día vos haces la cena, lavaste la ropa y al día siguiente todo lo que vos hiciste no se lució en ningún lado, ningún jefe viene y te felicita, y básicamente al día siguiente haces todo de nuevo, ¿no? Entonces es importante esto decir, reconozcamos que esto tiene un valor. ¿Por qué tiene un valor? Primero porque tiene un valor económico, sienta las bases para que todo el resto de la economía pueda funcionar. Si se quiere en términos marxistas, para reproducir la fuerza de trabajo hay que hacer todo esto. Entonces no hay fuerza de trabajo sin el cuidado. Entonces eso es fundamental, reconocer el valor económico que genera y reconocerlo también desde lo social, ¿no? Porque es importante que reconozcamos eso. Siguiendo con cómo entendemos nosotros el cuidado es un derecho. Y esto es un punto clave. Porque todos y todas tenemos derecho al cuidado. Y es algo que muy difícilmente todas las personas en la sociedad lo alcancen, por distintos motivos que vamos a ver, pero a través de distintos marcos normativos, en este caso voy a recuperar a Pautasi y Sibeki, el cuidado, y voy a citar acá para no equivocarme, es un derecho universal, interdependiente e indivisible, con obligaciones positivas y negativas asociadas a cuyo cumplimiento debe exigirse. Entonces, para el Estado, el cuidado debe garantizarse. Esto es un postulado para nosotros, es fundamental y hay que exigir al cuidado, ¿sí? Y el derecho al cuidado implica un conjunto de dimensiones que después vamos a ver, implica tiempo, implica dinero, implica también servicios. Hay un conjunto de elementos que hacen a un sistema de cuidados y a una articulación de todos estos componentes, y el Estado tiene que estar ahí regulando, por un lado, como después vamos a ver en el caso de la ley de contrato de trabajo, otras leyes normativas, y también el Estado es proveedor de servicios. Pero además el Estado es empleador, entonces el Estado está como interpelado a esta cuestión del cuidado desde muchos puntos de vista. Y un punto fundamental, que el cuidado es una responsabilidad social compartida. O sea, si bien es una obligación del Estado, es importante que además del Estado hay otros actores que forman parte de lo que entendemos por cuidado y que tiene que ser una responsabilidad compartida. Ahora vamos a ver por qué decimos eso. Estamos hablando en particular de lo que entendemos por el diamante del cuidado, que es un concepto de Razavi, que básicamente es un cuadrado que tiene 4 actores, ¿no? 4 actores fundamentales están relacionados al cuidado. Por un lado, el Estado. Por otro lado, el mercado, que acá el compañero Martín va a hablar de las empresas como empleadoras y el rol que ellas tienen, las familias y la comunidad en general, ¿sí? Cada uno de estos actores tiene un rol que jugar. El problema en este momento en la Argentina, y hace muchos años, es que la organización social del cuidado, o sea, qué parte de los actores se hacen cargo de este cuidado, recae sobre todo en las familias de manera privada y dentro de las familias de las mujeres, ¿sí? Entonces por un lado es igual en términos de clase, porque hay quienes pueden pagar servicios de cuidado, como los niveles medios altos, que pueden adquirir servicios de niñeras, jardines doble jornada y demás. Entonces hay algunas familias que tienen dinero para proveerse el cuidado y otras familias que no. Y por otro lado también es injusto en términos de género. ¿Por qué? Porque en las familias mayormente quienes se hacen cargo de todo esto son las mujeres. Y vamos a ver, mi presentación de hoy tiene mucho que ver con el cuidado y el trabajo. Entonces, que nosotras estemos mayormente abocadas al cuidado tiene repercusión directa en nuestras posibilidades de inserción laboral y en qué calidad de inserción laboral obtenemos. Una herramienta que tenemos para medir el cuidado, ¿no? Porque dijimos que el cuidado es esta cosa casi como fantasmagórica, invisible, que es difícil medir. Y una herramienta fundamental que voy a pasar muy rápido, pero para que sepan, por si la quieren buscar, que está publicada, son las encuestas del uso del tiempo. ¿Qué son las encuestas del uso del tiempo? Básicamente una herramienta estadística que releva qué actividades desarrolló cada uno de nosotros y nosotras en el día de ayer. En general la metodología hay una que es la más extendida, que es el diario de ayer, que vos relatás qué actividades hiciste y le asignás un tiempo
de manera múltiple, ¿no? Porque es común que, por ejemplo, perdón que me pongo autobiográfica, pero como soy mamá, todos los ejemplos que pienso tienen que ver con eso. Mientras baño a mi hija, también prendí la hornalla para cocinar la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces voy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Tiene distintas modalidades que no vienen al caso, pero ¿qué nos indican? Nos indican el tiempo total que utilizan las personas para realizar, por un lado, el trabajo remunerado en el mercado, ¿sí? Matizo lo del mercado porque hay muchas personas que no se desarrollan en el mercado formal, ¿sí? Pero eso es un punto aparte. Y por otro lado, el trabajo no remunerado. Todo esto que hacemos en nuestros hogares o en otros lugares, por el cual nadie nos paga, pero que son indispensables para la vida. Acá yo les cito algunos de los estudios que se hicieron. Uno que me pareció interesante, que es el más actualizado, es la encuesta del tiempo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del año 2016, que está publicada. Tiene en los anexos todas las herramientas metodológicas y tiene un montón de gráficos que son bastante accesibles para utilizar. Y algunos resultados que traje muy sintéticos. Primero, que la tasa de actividad de las mujeres está por debajo de la de los hombres, ¿sí? O sea, participamos en menor medida del mercado laboral porque tenemos este plus de trabajo no remunerado y de cuidado. El tiempo promedio que dedicamos al tiempo de cuidado es mucho mayor en las mujeres. Las mujeres hacemos el doble de tareas de cuidado que los hombres. Incluso es interesante en este estudio que las nuevas generaciones de hombres tampoco, digamos, han cambiado tanto. A pesar de que hay una mejoría, incluso los hombres más jóvenes siguen reproduciendo este patrón. Y por el otro lado, lo que es la pobreza de tiempo, ¿no? Esto de que las mujeres básicamente relegamos el autocuidado, el ocio, el disfrute, la atención a la salud propia, porque estamos mayormente abocadas al cuidado de otras personas. ¿Y por qué es importante estudiar el cuidado? Por un lado, porque es una cuestión de derechos que dijimos antes, ¿sí? Son derechos humanos, es un derecho humano el cuidado y tiene una repercusión en un montón de aspectos de la vida social que las personas estén con este resguardo. Por otro lado, porque hay una cuestión de igualdad. El cuidado es un nudo crítico, digamos, en la reproducción intergeneracional de esta desigualdad de género. Es muy difícil que logremos una igualdad sustantiva si no superamos esta barrera de la distribución injusta del cuidado. Y por otro lado, hay un montón de otros aspectos que tienen que ver con la protección social, porque, por ejemplo, si una mujer tiene una trayectoria laboral interrumpida, más precaria, que entra y sale del mercado en función de la maternidad, por ejemplo, o en función del cuidado de adultos mayores, porque a veces también nosotras cuidamos a suegras, a madres, a tías. Bueno, todo eso implica que el día de mañana, cuando nos queremos jubilar, oh sorpresa, las mujeres somos las que menos jubilación tenemos porque no logramos todos los años de aportes. Entonces, las ramificaciones de la distribución injusta del cuidado son extensas, amplias y complejas. Y dijimos que el Estado es por un lado regulador y por el otro lado proveedor de servicios, ¿sí? Por ejemplo, centros de cuidado infantil es el Estado siendo proveedor. Por otro lado, lo que son las normas y las leyes que hoy vamos a hablar, ahí está el Estado como regulador. Y es muy importante esto, porque el Estado puede inclinar la balanza, si se quiere, de la distribución del cuidado en un sentido o en otro. Lo que pasa actualmente en la Argentina es que la ley del trabajo y la mayoría de las leyes de este tipo, lo que tienen es un sesgo maternalista, ¿sí? Que después vamos a ver por qué. Pero mayormente hay una tendencia a asignar el cuidado a las mujeres. Entonces, por ejemplo, la licencia de paternidad, que acá el compañero Martín después va a ampliar, es de 2 días porque se asume que el hombre tiene poco rol en eso, y la licencia de maternidad es mucho más amplia, es de 90 días. Sigue sin estar en el mínimo que exige la OIT, o sea, seguimos por debajo del estándar, pero son 90 días. En cambio, paternidad son 2 días porque, bueno, en el fondo supongo que cuando se redactó la ley no se pensaba que el hombre fuera clave en ese rol. Digo el hombre, pero siempre hago esta paréntesis, que las familias son diversas. Y también otro problema de la ley es que la ley tiene esta idea de la familia heterosexual, mamá, papá,
tradicionales, las familias hoy por hoy han cambiado y no todas son la familia, mamá, papá. Así que eso también va a aparecer. Y una cuestión que a nosotros nos parece muy importante es que hoy por hoy en Argentina hay un mosaico regulatorio. ¿Qué queremos decir con mosaico? Es que depende de dónde estás y cuál es tu trabajo, distinta va a ser tu licencia. Esta tabla está un poco desactualizada, pero igual viene al caso. El punto es que, por ejemplo, si vos trabajás en el mercado de trabajo en relación de dependencia, si querés una licencia de paternidad, tenés 2 días. Si vos, por ejemplo, te desempeñas en el Estado Nacional, vas a tener otras licencias. Entonces, en este cuadro que ven acá, lo que ven es la heterogeneidad de casos que hay. Entonces, por ejemplo, la licencia por maternidad puede variar de 90 días a 210 días. Hay una cuestión bastante injusta, ¿sí? Porque todos los niños y niñas tendrían el mismo derecho al cuidado, si nos ponemos formalistas, en una cuestión de derecho, pero en definitiva depende de qué inserción tienen tus padres, qué derecho vas a tener vos. Y hay otra cosa que es más grave y que acá no está, es que si sos monotributista o si sos autónoma estás aún peor, porque en realidad ahí sonaste, ¿sí? Todavía la monotributista no tiene licencia de nada, y entonces ahí hay un castigo a la inserción laboral y termina siendo otra vez una reproducción de un sistema injusto, porque depende de tu categoría ocupacional, vas a tener un derecho a otro. ¿Y por qué el cuidado tiene que ver mucho con trabajo? Y que tenga que ver con trabajo tiene que ver con algo fundamental, y me desvío un momento. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, tiene que ver con cuidado. ¿Por qué? Porque si una mujer que está con dificultad de desempeñarse en el mercado laboral, o para capacitarse, por ejemplo, para venir a estudiar a la universidad, si una no puede adquirir las herramientas para desarrollar un proyecto de vida, lo que va a terminar pasando es que en muchos casos no se puede salir, por ejemplo, de relaciones violentas. Entonces, cuando hablamos de cuidado, no es que es una cosa colgada, que no tiene que ver con nada, sino que el cuidado tiene que ver con la autonomía de las mujeres, la autonomía económica, la autonomía física. Entonces está directamente vinculada a la agenda del feminismo, porque es importante que las mujeres puedan tener el derecho a decidir por sus vidas. Y en la gran mayoría de los casos, lo que puede pasar es que las mujeres, si no acceden a una inserción laboral en términos de igualdad de derechos y oportunidades, esto queda trunco, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de brechas de género en el mercado laboral? Dijimos al principio que esto es una barrera enorme, el cuidado, para nuestra inserción laboral. Y esto se corrobora empíricamente todos los meses y todos los trimestres en las encuestas de la EPH del INDEC, por ejemplo, ¿sí? Las mujeres tenemos una tasa de actividad menor, una tasa de desocupación mayor, una tasa de subocupación mayor aún. Tenemos también un problema de segregación horizontal, es decir, que estamos muy representadas en algunos sectores, como puede ser la educación, la salud, el comercio. Hay sectores muy feminizados. En educación no es casualidad, digo, los estereotipos de género que toda la vida nos orientaron hacia el cuidado, ahí estamos las mujeres dentro de lo que es la educación, y también estamos en una situación compleja en cuanto a segregación vertical. ¿Qué significa ese famoso fenómeno del techo de cristal? Las mujeres entramos masivamente al mercado laboral, pero cuando vas a ver los niveles gerenciales, ahí las mujeres somos pocas y nos contás con el dedo de la mano, ¿sí? Entonces eso es un problema, porque en definitiva los espacios de decisión, los espacios de poder, como las comisiones directivas de las empresas, pero en este caso vale también para otros espacios de participación social y política, las mujeres ahí somos menos. Y otra cuestión es ni hablar de la diversidad sexual que mencionabas vos, Vanessa, por ejemplo, al principio, ¿no? Si todos estos problemas los tenemos las mujeres con responsabilidades de cuidado, las mujeres de nuestra condición de género, peor aún discriminación sufren todas aquellas personas que entran en lo que es la digamos, sexualidad no hegemónica, las personas trans y demás. Para mí era muy importante que cuando pensemos el cuidado, también el trabajo, pensar una mirada interseccional, ¿sí? Cuando digo las mujeres, en realidad no es lo mismo mi caso, por ejemplo, que soy una mujer de clase media alta, que pude ir a la universidad y hoy por hoy accedo a una educación que me da un montón de posibilidades,
Entonces una cuestión son las posibilidades que tengo yo reales y otras posibilidades son las de una mujer, por ejemplo, del tercer anillo del conurbano, que no pudo elegir, por ejemplo, la maternidad, que está con obligaciones del cuidado impuestas por una necesidad económica, que no puede estudiar, que ni puede soñar con ir a trabajar. Entonces la mirada interseccional es importante, no todas las mujeres estamos en la misma condición. Entonces recuperemos la mirada de la diversidad sexual, de la edad, ¿sí? Hay un montón de factores de discriminación que se potencian, que se multiplican y que si los sumas van siendo, digamos, puntitos que empiezan a jugar un punto negativo. La condición socioeconómica ya dijimos, las responsabilidades familiares también y otros factores. Y en el mundo del trabajo hay algunos factores que son bien visibles, como vamos a ver, por ejemplo, las leyes implican barreras bien claras, ¿sí? Cuando se dice, por ejemplo, que las mujeres no deberían, no recuerdo exactamente los términos de la ley, pero dicen no deberían desarrollar tareas nocturnas y que puedan, digamos, afectar a su salud y demás, que, o sea, prohibían que las mujeres estén en algunos sectores, eso es una barrera claramente visible, ¿sí? Y después hay otras barreras que son sesgos más o menos visibles, más o menos inconscientes y que afectan la trayectoria laboral de las mujeres en un montón de cosas. Y acá puse algunos ejemplos, ¿no? Los sistemas de evaluación. En el caso del presentismo, por ejemplo, es muy común que las mujeres somos las que más sufrimos el presentismo si tenemos responsabilidades del cuidado, porque en general las reuniones de padres, que se llaman de padres, pero casi siempre van las madres, lo que pasa es que, bueno, vos te tomás ese tiempo del trabajo para ir a la reunión, ¿sí? O llegas tarde porque tu hijo se enfermó y no tenés a quién dejárselo y estás con el WhatsApp a full a ver qué tía, madre, amiga, primo puede hacerse cargo, ¿sí? Entonces, por un lado los sistemas de evaluación, también los sistemas de clasificación, de promoción. Es muy común que en las empresas, aunque traten de tener un lenguaje inclusivo y en los papeles hay como una idea de equidad, cuando hay que pensar en un ascenso con una carga horaria importante, a veces las mujeres que tienen responsabilidad de cuidado, para el jefe es, esta con el tema de los hijos, tiene menos chances de poder desempeñarse en ese trabajo que un hombre, por ejemplo, que no tiene hijos. O que aunque tenga hijos, no se asume que va a incidir para nada en su trayectoria laboral, ¿no? Y después las condiciones de trabajo, las instancias de formación y capacitación, que es otro punto crítico. Son innumerables las empresas donde el curso de capacitación es después de horas, ¿sí? Y muchas veces después de horas vos tenés que estar en otro lado o tenés que ir a cuidar a alguien o hacer otra actividad, entonces las mujeres también a veces nos vemos perjudicadas. Y otra cuestión aparte es la retribución salarial. De esto se habló mucho en estos días, porque la brecha salarial es algo que existe, que está en algunos sectores más que otros, pero que sin duda es otra barrera que tenemos que poder abordar. Y antes de hablar específicamente de lo que va a ser después el proyecto que les mencionaba Vanessa, del Poder Ejecutivo Nacional, una cosa que me interesaba volver a rescatar es que en materia de cuidados y el mundo del trabajo tenemos varios aspectos que tienen directa incidencia en cómo se puede conciliar mejor la vida laboral y familiar. Por un lado, los tiempos, ¿sí? El tiempo para cuidar, que es el gran tema de las licencias. Licencias hay innumerables, de hecho nosotros desde ELA hicimos con UNICEF un relevamiento de todos los proyectos legislativos que había en el momento del proyecto, que fue en 2016 y 2017, había casi 50 proyectos de ley para ampliar las licencias, desde licencias de fertilización asistida, adopción, nacimientos múltiples, adoptación escolar, que es un gran tema, bueno, un conjunto de licencias que tienen que ver con esto, con el tiempo de cuidar. Otro tema es la lactancia, que en muchas empresas empiezan a generar este espacio de lactancia para favorecer la lactancia materna. Los centros de cuidado infantil o los subsidios para compensar este gasto que tienen las familias en las guarderías o el centro de cuidado infantil.
Y después otras prácticas que desarrollan las empresas y que empiezan a aparecer en la agenda legislativa que tienen que ver con el home office, el flex time, el teletrabajo, cómo podemos desarrollar en algunos casos algo de trabajo de forma remota y eso permitiría también algo más de flexibilidad para aquellas personas con responsabilidades de cuidado. Y acá traje una frase que de nuevo la voy a leer textual, pido disculpas, pero me parecía muy importante y es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice: las leyes, las políticas públicas y los programas estatales no son neutrales al género y pueden producir o reforzar desigualdades sin buscarlo ni advertirlo. Esto me parece importante, ¿sí? Ninguna política es neutra en términos de género. Para nosotros, desde ELA, lo que es importante es pensar, bueno, esto cómo impacta a las mujeres, o cómo impacta a la diversidad sexual, cómo impacta a distintos colectivos, porque no es lo mismo, una misma ley impacta de manera diferente en uno u otro grupo de la sociedad en función de, en este caso, su inserción laboral. Y acá paso brevemente algunos comentarios sobre el proyecto. Acá, perdón, hago un paréntesis. Hubo varios proyectos de ley del Poder Ejecutivo. En su momento, en diciembre del año pasado, estaba el gran proyecto de reforma laboral que tenía que ver con el blanqueo, con la flexibilización. Ahí había un pequeño capítulo de licencias que era bastante pobre. Una de las cosas que destacamos de este era que dejaba por fuera al régimen de empleadas de casas particulares, que es todo un tema porque cada vez que se toca la legislación laboral tenés que tener cuidado de no magnificar de nuevo las desigualdades. O sea, si vos vas a ampliar derechos para un grupo, como en el caso de la licencia, la ley de contrato de trabajo, si ampliás esas licencias está buenísimo, pero vas a dejar a gente por fuera y el proyecto ese de diciembre dejaba expresamente afuera a las empleadas de casas particulares que tanto les costó de hecho poder tener algunos derechos básicos para el resto de las personas. También la cuestión del empleo juvenil no tenía una mirada de género y de nuevo ahí era algo preocupante, no traje las cifras hoy, pero el tema de los ni, los triple ni, los doble ni, bueno, muchos de los ni o ni son mujeres que están cuidando. Entonces ahí es problemático porque se dice que no estudian, no trabajan y no buscan y pocas veces se mira que en realidad no buscan ni trabajan porque están cuidando y están trabajando de manera no remunerada en casa, ¿no? Entonces, a menos que hagamos algo para que esas mujeres tengan factibilidad de ir al mercado laboral, vamos a seguir con esa brecha. Y otra cosa que mencionábamos de ese proyecto, pero vale también para este, es que no hay una mirada en la diversidad sexual, ¿sí? El proyecto asume que todas las personas tienen las mismas oportunidades en el mercado y la realidad es que no es así. Terminando, algunos comentarios sobre este último proyecto que es el presentado el 9 de marzo y que tiene por un lado algunos artículos cortos sobre igualdad salarial y por otro lado licencias. Vuelvo a la cuestión del mosaico regulatorio. Este gran proyecto afecta solamente una pequeña parte del mercado laboral, ¿sí? Este mosaico que está ahí es para que vean que el proyecto solo va a tener algún grado de incidencia en ese pequeño grupo que está en relación de dependencia, ¿sí? El resto son un montón de otros regímenes laborales que están por fuera de esta ley y hay que mirar siempre de garantizar una igualdad, respetando los derechos adquiridos, y no para abajo, sino para arriba, y esto, si vamos a ampliar derechos para el sector en relación de dependencia, pensemos también que todavía el sector de autónomos y monotributistas ni siquiera llegó. La cuestión de la paridad salarial estricta es uno de los primeros artículos. Es bastante problemático, o sea, el artículo en sí, la redacción está muy bien. El problema que tiene esto es que porque digamos algo, porque tengamos la voluntad de que suceda, ¿sí? Si decimos hay que garantizar la paridad salarial estricta, bueno, fenómeno, eso ya lo dice la Constitución Nacional, ya lo dice la Ley de Contrato de Trabajo, pero no sucede, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos en principio como problemático es que la ley no plantea cómo se va a controlar esto, cómo se va a hacer valer esta cuestión, qué mecanismo eficaz va a haber de contralor de esta situación.
Entonces, la norma y dictaminar algo tiene un valor, si se quiere, pedagógico o simbólico, pero difícilmente eso alcance para garantizar que en los hechos suceda. Por otro lado, bueno, es una mejora importante desde el proyecto de diciembre. El proyecto de diciembre del año pasado, también del Poder Ejecutivo, en materia de licencias era bastante pobre. Este tiene una mejora importante en paternidad, incorpora la licencia por violencia de género, la licencia de fertilización asistida, la de trámites previos a la adopción, que es una gran deuda que tiene hoy por hoy la ley de contrato de trabajo, la posibilidad de retorno flexible al trabajo, esto de que después de tu licencia de maternidad puedas volver algunas horas al trabajo, y abajo también, como último punto, van a ver la prohibición de trabajos penosos. Esto que se acuerdan, decíamos antes, de las barreras legales o jurídicas para la participación de las mujeres en algunos ámbitos. Pero sin embargo nos parece que todavía hay algunos aspectos que son críticos o que podrían mejorarse. Está buenísima la licencia de jornada reducida post-maternidad. El problema que tiene, por un lado, es que hay una reducción proporcional de tu salario en eso, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, no queda explícito en el artículo que se te garantice tu puesto de trabajo cuando vos decidís volver. Entonces, yo, por ejemplo, podría elegir tener una jornada reducida después de la maternidad, pero la cuestión es poder volver, y cuando quiero volver, que el empleador me haya garantizado mi puesto de trabajo. Esto nos parece que es un punto clave. La licencia por maternidad llamativamente no se adecúa al estándar mínimo de la OIT, eran 8 días más, no era un cambio tan grande, pero quedó ahí en el tintero. La excedencia también es otro punto que para nosotros es importante, que la agenda legislativa lo toma, y en muchos países se toma, esto de no castiguemos a la mujer al momento de jubilarse por haber decidido ser mamá, ¿sí? Hay algunos proyectos que proponen reconocerle a la mujer años de aportes en función de reconocerle que la maternidad fue un aporte, si se quiere, a la reproducción social, y entonces se le puede garantizar ese tiempo de la excedencia como un año de servicio, ¿sí? Que compute para nuestra jubilación el día de mañana. Y después otras necesidades que quedaron, digamos, por fuera, y que tienen que ver con que el cuidado no solamente tiene que ver con niños y niñas, sino que cuidamos en todas las instancias de la vida. Entonces pensar también esto. La licencia de maternidad y paternidad son muy importantes, pero cuidamos después, por lo menos hasta que el chico tiene 18 seguro, y también vamos a cuidar a adultos mayores. Y otras cuestiones que quedaron por fuera, ¿no? El alcance de las licencias, de nuevo, monotributistas, autónomos, estamos fritos porque todavía no hay nada que piense en compensar este derecho que es tan importante para los niños y niñas monotributistas. La licencia por violencia de género es un punto que tiene que ser mejorado. Hoy por hoy lo que propone son días seguidos, pero por un lado no garantiza la cuestión de la confidencialidad, y por otro lado tiene que ser más flexible. Los procesos judiciales para la mujer, si es que decide ir por un proceso judicial, quizás no elige esa vía, tienen que ser muy flexibles porque son procesos engorrosos, largos, complicados, emocionalmente densos, que quizás por un tiempo necesitas faltar al trabajo y quizás en otro momento necesitas ir al trabajo pero en otro horario, por ejemplo. Entonces este esquema tan cerrado no es a nuestro juicio el adecuado. Y hay algunas empresas, por ejemplo, que están implementando políticas de licencia con violencia de género, que es algo mucho más flexible, evalúan el caso a caso y además puede ser renovable. Entonces eso también es bueno porque no cada caso es diferente, habrá casos que son graves y necesitan un tiempo diferente, y habrá casos que quizás con este marco andan bien y funcionan. Y esta cuestión es el lenguaje, ¿no? O sea, es impactante como incluso el artículo sobre la licencia por violencia de género dice el trabajador. O sea, esto puede parecer menor, pero no es menor, porque el lenguaje construye prácticas, construye sentidos, y hay que cambiarlo, y tenemos que animarnos a incorporar el lenguaje no sexista, que incluso yo le recordaba que la Cámara de Diputados tiene una guía de lenguaje no sexista que aparentemente, bueno, no fue considerada. Y último punto sobre los centros de cuidado infantil,
es la gran deuda, ¿no? O sea, la ley de contrato de trabajo lo tiene ahí, pero hace básicamente 4 décadas que no se reglamenta el artículo que refiere a la obligación de los empleadores de las que se llamaban salas maternales, y en definitiva seguimos reproduciendo este vacío, ¿no? Cuando hablábamos de Razavi y el diamante del cuidado, decíamos que las empresas pueden tener un rol. Entonces, en algunos casos habrá empresas que puedan brindar un centro de cuidado infantil ahí en el lugar y otras que no, pero que puedan compensarlo económicamente. Pero en definitiva, no reglamentarlo, siguen pasando los años, en cualquier momento cumple medio siglo, bueno, ¿no? Sí, es muy problemático. Y bueno, con eso terminamos, perdón si me extendí demasiado, y bueno, quedaré atenta a las preguntas. Muchas gracias. Muy interesante, no solo los conceptos teóricos, sino la actualidad del debate que presenta Victoria, presenta los proyectos de ley hoy. Bueno, ahora voy a pasar a presentar a Martín Oliva, que es el próximo expositor, sin antes decir que la tercera expositora que no pudo estar por razones de salud es Patricia Laterra, así que bueno, si nos está viendo, les mandamos saludos, pero bueno, esperamos que se mejore. Y también contar que este panel tuvo un trabajo anterior, aparte de la organización de la dirección, se trabajó entre las 3 panelistas, nos mandamos mails, ideas, así que, o sea, las 3 panelistas que yo recibí los mails, así que se ve el fruto y se ve el diálogo, ¿no? Como se sabe qué está pensando cada una. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar a Martín Oliva, que nos va a presentar su ponencia, digamos, su presentación, que es un asunto de varones, masculinidades y políticas de conciliación laboral familiar. Martín es licenciado y profesor de enseñanza media en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es becario doctoral del CONICET, realiza su doctorado en esta casa de estudios, en la USAM en el IDAES, y además trabajó en el INADI desde el 2010 al 2017. Bueno, le pasamos la palabra a Martín. Bueno, gracias. Bueno, pensé que iba a empezar distinto, pero después de haberla escuchado a Victoria me quedé pensando bastante cuando ella mencionó las dimensiones del cuidado, y entre ellas aparecía la idea de interdependencia de Joan Tronto. Me quedé pensando bastante en esta autora, porque esta autora a mí me parece como muy importante para pensar un montón de dimensiones y para pensar también qué pasa con el cuidado y las masculinidades, ¿no? Recién la escuchábamos a Victoria hablar sobre cómo la organización social del cuidado, a partir de la imagen o del diagrama del diamante de cuidado, termina generando una reproducción desigual de estas tareas, ¿sí? Donde realmente esto está familiarizado, restringido al ámbito privado de las familias, y además dentro de las familias distribuido desigualmente en razón del género, donde después presentó algunos datos que referían a la encuesta Sol Tiempo, que en nuestro país es bastante similar a otros países, donde se ve esta dinámica donde las mujeres no solo participan en mayor medida, hacen la mayor parte de sus trabajos, sino que además también dedican más tiempo a ese tipo de tareas, ¿no? A ese tipo de trabajo que, como bien decía Victoria, es un trabajo porque implica tener una serie de competencias, implica un tiempo, implica un gasto hasta energético, con lo cual es un trabajo aunque no esté remunerado y reconocido como tal. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las masculinidades en esto, ¿no? ¿Y qué pasa con observar que incluso en las nuevas generaciones, como comentaba Victoria, este patrón se sigue reproduciendo? Algo que para mí es como importante entender cuando hablamos de cuidado, es algo que parece muy sencillo como lo menciona Joan Tronto. Ella dice algo así en un ensayo que se llama Who Cares, que nosotros nos vamos haciendo cada vez mejores en las cosas que practicamos más o que hacemos con más asiduidad. Entonces, en cierta forma, lo que dice, no es ilógico que mientras que seamos quienes más realicemos tareas de cuidado, seamos quienes de pronto desarrollemos mayores competencias para desarrollar esas tareas. Las tareas de cuidado o el trabajo de cuidado, cuando lo describe Joan Tronto, ella diferencia diferentes dimensiones que me parecen como muy importantes remarcarlas. Y voy a recurrir a mi machete para no olvidarme de ellas. Porque el trabajo de cuidado requiere ante todo una atención, estar atento, ¿no? Reconocer que hay una necesidad. Victoria hablaba anteriormente de las necesidades, ¿no? Que hay una necesidad que requiere ser satisfecha. Ante todo, reconocer esa necesidad. No todos reconocemos las mismas necesidades. No todos reconocemos cuando un niño o una niña
está hambriento, no todos reconocemos, por ejemplo, cuando un adulto o una adulta mayor necesita, por ejemplo, un vaso de agua, por dar un ejemplo fácil. Entonces, por un lado hay algo que tiene que ver con reconocer la necesidad del otro. Por otro lado, no es solo reconocer la necesidad de ese otro, de esa otra, sino además asumir una responsabilidad. Yo puedo reconocer una necesidad y no necesariamente verme interpelado por esa necesidad. Entonces, la otra dimensión es reconocernos como responsables frente a esa necesidad de ese otro. La tercera dimensión es la competencia, es saber, poder cumplir con esa necesidad, ¿sí? No todos podemos cumplir con esas necesidades de la misma forma, no tenemos de pronto las mismas competencias. Las competencias se adquieren con la práctica. Y otro es la cuestión de la sensibilidad, porque el trabajo de cuidado es un trabajo que no termina nunca, ¿no? Joan Tronto dice que en realidad las necesidades solo terminan cuando nos morimos, solo ahí terminan nuestras necesidades. El trabajo de cuidado es un trabajo que se reactualiza todo el tiempo, es un trabajo que no tiene fin en sí mismo. La limpieza de un hogar es algo que tiene que hacerse siempre, todos los días. La alimentación de las personas de un hogar es algo que tiene que hacerse siempre y todos los días. Garantizar las condiciones para que una persona pueda dormir en un lugar confortable, seguro, tener ropa al día siguiente para vestirse, acceder a la escuela o a otros servicios, es algo que tiene que actualizarse constantemente. Son necesidades que son las necesidades de la reproducción social. Entonces, la sensibilidad también implica tener esa sensibilidad de saber y de reconocer de que no es simplemente una acción en un momento, sino que tiene que ver con un trabajo constante. Entonces volvía sobre esto y volvía sobre esta idea porque allí se entrecruzan para mí, cuando hablamos de cuidado, algo que me parece, o que siempre me llamó la atención, soy sociólogo, que siempre me llamó la atención de la sociología, ¿no? La sociología como forma de poder pensarnos a nosotros en nuestras dinámicas propias e individuales a partir del contexto más general en el que vivimos, del contexto del que formamos parte. Bueno, el cuidado no está exento de eso. El cuidado remite a instancias de nuestra vida personal e íntima, pero no está exento de las dinámicas estructurales en las que nos insertamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué volví al tema de las competencias? Porque, por ejemplo, los varones generalmente nos asumimos o nos entendemos o nos pensamos o somos directamente menos competentes que las mujeres en un montón de estas tareas. ¿Somos menos competentes por una naturaleza biológica? No, sino que somos menos competentes justamente por una práctica reiterada en el tiempo en donde no fuimos entrenados para ese tipo de actividades, en donde no asumimos ese tipo de tareas, en donde no se nos colocó en esa posición de tener que ser quienes estuviéramos atentos a las necesidades del otro. Entonces, pensar en esto es pensar un poco en esas dinámicas que nos hacen reconocer las necesidades del otro, que nos hacen reconocernos en ese lugar. ¿Qué pasa con las masculinidades? ¿No? ¿Qué pasa entonces que vemos que se sigue repitiendo este patrón, a pesar de que, como bien decía Vanessa hacia el principio de la charla, la agenda feminista viene poniendo este tema en debate desde hace muchos años? Y sin embargo, la historia se repite, la historia se reitera. En eso me parece también crucial pensar, como decía Victoria, la interrelación con el trabajo, ¿no? Por eso un poco de lo que quiero hablar hoy es de las masculinidades y de las políticas de conciliación laboral familiar. Vamos a ver, o voy a tratar de pensar o dar algunas ideas para pensar cuál es el vínculo entre unas y otras. Pero también algo que quería pensar, y que a mí me lleva a pensar estos temas, es cuando yo empecé a comentarle a amigos o a conocidos que a mí me interesaba estudiar temas de cuidado y masculinidades, muchos me dijeron, bueno, sí, vas a ver que ahora las nuevas generaciones es algo que está mucho más compartido, ¿no? Me acuerdo que mi profesora de acrobacia una vez me dijo, ¿qué vas a escribir sobre el que ahora todos hacen todo? Y yo me quedé pensando en eso, ¿no? Bueno, todos hacen todo, ¿y quiénes son los que hacen todo? Y ahí me empecé a preguntar también qué significa compartir, ¿no? Y ahí aparece también la otra dimensión de la desigualdad, que también la nombró Victoria, que tiene que ver con las cuestiones de clase. ¿Qué significa compartir, por ejemplo, las tareas de cuidado en un hogar heteroparental, ¿sí? Un padre, una madre y niños, donde ambos están insertos en el mercado formal de trabajo, en donde ambos son profesionales y en donde, por ejemplo, ese varón trabaja en una empresa que extendió las licencias de paternidad por 40 días, que esa empresa tiene guarderías que están destinadas para los varones, que en esa empresa no tiene problema de ir con su hijo si su hijo se enferma. ¿Qué significa compartir las tareas de cuidado en un hogar donde, por ejemplo, cuentan con servicio doméstico, ¿sí? Y donde, por ejemplo, ¿qué sería ese compartir? ¿No? Ya habría una parte de los prerequisitos del cuidado que comentaba Victoria que ni siquiera lo tiene que compartir porque lo externalizan vía la mercantilización de ese trabajo. ¿Y qué significa, por ejemplo, compartir en un hogar, ¿sí? Donde hay
de vuelta un hogar heteroparental, varón, mujer e hijos, pero donde el trabajador es un trabajador monotributista, alguien que tiene que estar presente todos los días en su empleo, donde ella realiza tareas domésticas remuneradas como trabajadora de servicio doméstico, donde no tienen servicio doméstico contratado en su casa, ¿sí? Donde viven de pronto en una casa que no tiene las mismas condiciones que la otra, donde no tiene buen servicio de aislación, donde tiene techo de chapa, donde tiene piso de tierra, donde todo se ensucia todo el tiempo, ¿no? ¿Qué significa compartir ahí? Ese trabajo, ¿no? Entonces hay como dos dimensiones diferentes del compartir. Yo, cuando mi profesora de acrobacia y otros amigos míos siempre me hablaron de esto, bueno, todos hacen todo, el círculo de personas con las que yo me rodeo es el mismo círculo de personas que tienen el mismo capital social y cultural que yo. Son personas de clase media, profesionales, personas que en gran medida muchas de estas cosas las pueden ir cambiando porque cuentan con recursos que otros y otras no. Entonces, en cierta forma, preguntarnos por las masculinidades y las políticas de conciliación laboral familiar, lo que quería era preguntarme de qué manera diferentes formas de inserción en el mercado laboral o diferentes formas de acceder a posiciones de trabajo, entre comillas, de privilegio, permiten reformular ciertas prácticas de la masculinidad. Alguna vez escuché a alguien también decirme, bueno, vas a ver que la gente de clase media realmente se comparte más y que los pobres lo comparten menos porque son más tradicionales, ¿no? Una naturalización clasista de la desigualdad. Quizás algo de razón hay ahí, pero quizás esa razón no tiene que ver con esa naturalización clasista, sino que tiene que ver justamente con las condiciones estructurales de posibilidades que tienen unos y otros. Entonces, un poco la idea o lo que me parecía interesante aportar a este debate después de la exposición de Victoria es, bueno, ¿qué pasa con eso? Entonces, acá esto que traje en esta diapositiva fue una noticia del año 2016, a partir de la cual empecé a pensar bastante de estas cosas, que fue cuando la empresa Natura decidió ampliar por 40 días la licencia por paternidad. Esto fue noticia en el diario La Nación, pero fue también noticia en otros diarios más. Y no solamente la empresa Natura, sino una tendencia que vienen implementando diferentes empresas de extensión de licencias por paternidad. Natura es quizás el caso más paradigmático porque son 40 días, ¿sí?, de licencia por paternidad. 40 días contra los 2 de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Pensemos de vuelta en ese mosaico que nos presentaba anteriormente Victoria. Bueno, dentro de ese mosaico, incluso dentro de los espacios donde más licencias se le da a los varones, como en algunos espacios, por ejemplo el municipio de Morón o Tierra del Fuego, que llegan en algunos casos hasta 20 días de licencia por varones, sin embargo, Natura lo supera con 20 días más, ¿no? 40 días de licencia por paternidad. Entonces a mí se me empezaron a abrir algunos interrogantes, ¿no?, que hay ahí. No vamos a hablar de todos los interrogantes, pero algunos quisiera como presentarlos. Entonces el primer interrogante que me aparece es el referido a la acción empresarial, ¿no? Y lo primero que me preguntaría es por qué una empresa, sin estar obligada por la ley y sin contar con un reclamo gremial, tomaría una medida de este estilo. Si también una medida de este estilo implica también un costo para esa empresa. Al mismo tiempo, ¿y qué pasa con el Estado y los gremios? ¿Dónde están los gremios también en todo esto, ¿no? Los gremios son quizás una de las grandes preguntas que podemos hacernos. Se trata de un derecho para los trabajadores y los gremios están ausentes en pedir la ampliación de la licencia por paternidad. Recuerdo cuando se presentó uno de los primeros proyectos del Poder Ejecutivo, que en una entrevista radial le habían preguntado a un dirigente gremial, bueno, este proyecto está presentando licencia por paternidad, ¿qué pasa que no lo estaban pidiendo los sectores gremiales o las grandes centrales? Y respondió así simplemente como, es que estábamos ocupados en otras cosas y se nos pasó, ¿no? Se nos pasó. Algo que no está, directamente no está, no forma parte de la agenda de los sindicatos, que los sindicatos, vale la pena decirlos, en su gran mayoría y en su gran amplitud están representados por varones, ¿sí? Las autoridades, a pesar de que las mujeres estén militando gremialmente y formando parte de las elecciones de base, quienes están en la cúpula son varones. Y entonces la otra pregunta que se me hacía era el siguiente, bueno, ¿qué pasa entonces con la paternidad, la masculinidad y las tareas de cuidado? ¿Estamos ante una nueva manera de concebir la relación entre las masculinidades, la paternidad y la relación de los varones con el trabajo de cuidados? En relación a la primera pregunta, voy a tratar de enfocarme sobre todo a las dos preguntas, a la primera y a la última, ¿sí? A lo que tiene que ver con la acción empresarial y a lo que tiene que ver con la relación entre masculinidad, paternidad, tareas de cuidado. Sobre el rol del Estado, sobre la acción gremial habría mucho para decir y no soy yo además quien para hablar de eso porque no investigué sobre esos temas. Pero en relación a lo que es la acción empresarial, con una colega argentina que está viviendo en México, Delfina Esquinone Sierra,
escribimos un artículo donde empezamos a analizar, a partir de ciertos estudios empresariales, ¿sí?, que se conocen como literatura de gestión empresarial, cuáles eran las lógicas de las cuales empezaban a promover desde las empresas las medidas y las políticas de conciliación laboral familiar. Esto no es solo algo que sea en la práctica de algunas empresas, sino que empieza a aparecer en los discursos de libros de escuelas de negocios. Y empieza a aparecer bajo un discurso, bajo una lógica que refiere a la idea de retener y atraer talentos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué beneficios le podemos otorgar a trabajadores y trabajadoras para retener talentos en sectores claves de la economía? Y entonces lo que vimos y observamos ahí, como para ser un poco sintético con esto, es que en esos discursos aparecen como distintas lógicas, ¿no? Una es esta, la idea, la lógica del management: atraer y retener talentos, brindarle beneficios, así como es la licencia y extensión por maternidad, por paternidad. En algunos casos también es brindar servicios de cuidado, en otros casos ofrecer flex time, la posibilidad de variar las horas de trabajo según las necesidades que tenga cada trabajador, cada trabajadora, ofrecer trabajar desde su casa. El otro que había mencionado también Victoria, que se conoce como el soft maternity landing, a partir de la reinserción luego de lo que es la licencia por maternidad o paternidad, un tiempo como escalonado para reinsertarse en las tareas. Y esto se engloba dentro de esta lógica, o en cierta manera uno de los argumentos decía, bueno, una de estas frases era: lo que en un momento apareció como costo para las empresas o como un lujo, ahora es algo que no podemos evitar realizar. ¿Por qué? Porque si no tomamos medidas en este sentido, estamos perdiendo talentos, estamos perdiendo personas de alto valor, personas que han estado capacitadas, que han estado, que forman parte de un sector clave para esa empresa, que se van a buscar mejores posibilidades a otras empresas. Pero al mismo tiempo, en estos discursos empresariales aparecen ideas o lógicas de la equidad de género, porque muchos de ellos toman, por ejemplo, en sus argumentaciones, recomendaciones elaboradas por organismos internacionales, toman también recomendaciones elaboradas por ONGs en relación a de qué manera esto puede generar una equidad de género en las empresas. Y también la otra lógica que aparece es una lógica familiarista. Muchos de estos discursos hablan de la importancia de fortalecer la familia de los colaboradores, ¿no? Los colaboradores son los trabajadores. La pregunta quizás que más me interesa para pensar hoy en realidad en relación a eso es, bueno, pero en definitiva, ¿a quiénes se dirigen o a qué trabajadores? Y la clave está en pensar en esta lógica que mencionábamos anteriormente del management. Se trata de atraer y retener talentos. Si bien estos estudios empresariales no mencionan específicamente a qué trabajadores o a qué trabajadoras aplicar estas medidas, lógicamente si alguien quiere atraer y retener talentos, no va a pensar en un operario de una fábrica o en un cajero o cajera de supermercado. Están pensando justamente en personas que se insertan en sectores clave de la economía, que tienen un determinado capital cultural, que tienen una formación universitaria, que se desarrollan en cierto área de negocios, trabajadores que son, entre comillas, irreemplazables, o que reemplazarlos a la empresa les costaría mucho más que mantenerlos, ¿no? Entonces, ahí, a pesar de que no esté en ese discurso directamente, a pesar de que no esté escrito en esos discursos empresariales, ya la idea de talento nos da una idea de a quiénes se destinan o hacia quiénes están, para quiénes están pensados estas medidas. Entonces ahí vuelve a aparecer esa dimensión de la desigualdad que mencionábamos anteriormente. Ahora, ¿cómo se inserta esto en el marco de hablar de la paternidad, la masculinidad y los trabajos de cuidado? Me gustaría simplemente como reponer algunas cuestiones que señalaron ya numerosas investigadoras. A ver, gran parte de lo que tiene que ver con la forma en la que se piensa, se organiza el cuidado y que la legislación laboral abona eso, tiene que ver con un cierto modelo de organización familiar que prevaleció en nuestro país y muchos otros, si bien no como una realidad, sí al menos como un modelo o un ideal regulatorio, que es el modelo del varón proveedor, la mujer ama de casa. ¿Sí? Sabemos que en realidad esto nunca fue una realidad única de nuestra sociedad, porque siempre han existido otros tipos de arreglos familiares, otros tipos de familias, y siempre han existido mujeres que han trabajado. Mirta Saida Lobato ha reconstruido desde mediados del siglo XIX hasta los años 60 las distintas formas de inserción de las mujeres en el mercado laboral. Pero sin embargo este modelo del varón trabajador, mujer ama de casa, ha prevalecido como un ideal regulatorio tanto en las políticas sociales como también en las aspiraciones de varones y mujeres, ¿no? Como una forma también de performativizar formas de género. Entonces fue un modelo que implicó un fuerte ideal regulatorio. Y este modelo empieza a perder vigencia, sobre todo a partir de la década del 70 o 80, con la irrupción masiva de las mujeres al mercado laboral, ¿sí?
¿sí? Sobre todo en nuestro país a partir de los años 90, que es cuando se da una mayor tasa de actividad de las mujeres, también por el efecto de la crisis económica. Pero este cuestionamiento o esta pérdida de vigencia de este modelo de organización familiar, sin embargo, no cuestionó las formas tradicionales de separar el trabajo reproductivo del trabajo productivo, ¿sí? Hay un concepto que utiliza Arlie Hochschild, que es una socióloga estadounidense, que una investigadora argentina lo ha retomado para una investigación que se llama Katina Weinerman, que es la idea de revolución estancada, ¿sí? La idea de que a pesar de que ha habido una revolución, tanto en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y una revolución en las familias, porque la forma de organización familiar cambió, hay muchos más hogares monoparentales, homoparentales y además de doble proveedores, sin embargo no se modificó de lleno o de sustento la división de trabajos al interior de los hogares. Esta investigadora, Katina Weinerman, hizo varias investigaciones para ver cómo se daba esta distribución de trabajos al interior de los hogares, previamente en que en nuestro país se apliquen lo que fueron las encuestas de uso del tiempo que mencionó Victoria. Y básicamente aquí lo que quise traer es como para dar cuenta de esto, ¿no? Esta idea de revolución estancada. Victoria también había traído este esquema de lo que fue la encuesta de uso del tiempo del año 2013 que realizó el INDEC. Esto simplemente es para que ilustremos algunas ideas, ¿no? Mientras que vemos que en la actualidad los varones que realizan tareas no remuneradas en el hogar, ¿sí? Esto es tanto trabajo doméstico como trabajo de cuidados, dedican en promedio 3,4 horas y las mujeres dedican más del doble, ¿sí? 6,4. Ahora, la diferencia horaria, quizás a veces lo que hace, o los números, si bien nos demuestran la brutalidad de esta diferencia, nos permiten graficar algo que ya sospechábamos, al mismo tiempo no nos permite quizás ver algo que sí nos permiten los estudios más cualitativos, ¿no? Que esto sí lo retoma Weinerman cuando ella analiza y entrevista a más de 200 mujeres del AMBA sobre cómo se realizaban las tareas en el hogar y de qué manera empezaban los varones a participar en las tareas, ¿sí? ¿Por qué? Desde los 70 hasta la actualidad han habido algunas modificaciones, han habido unas mayores participaciones de los varones, a pesar de esta gran diferencia que vemos actualmente horaria. Pero sin embargo, esta mayor participación no es una participación en términos equitativos o en términos igualitarios. Y entonces lo que observa esta autora es que, por ejemplo, en las tareas del hogar, la participación masculina tiene 3 características. Aparece como opcional, ¿sí? Si tengo tiempo, si es necesario, si hace falta. Aparece también como selectiva, no son todas las tareas del hogar, ¿no? Generalmente son muchas veces el cocinar, preparar alguna vez una comida, que preparar una comida también tiene que ver con algo creativo, que barrer todos los días una casa no tiene nada de creativo, sino de rutinario. Selectiva también porque tiene que ver con, bueno, elegir qué tareas quiero hacer o pasar, por ejemplo, con mis hijos. Las tareas, por ejemplo, de estar todos los días chequeando la tarea, levantándolos, peinándolos, preparándolos, o la tarea de ir el fin de semana a jugar al parque, ¿no? Que también, de vuelta, hay dimensiones diferentes en esas tareas de cuidado. No es lo mismo esa tarea que exige un tiempo rutinario de trabajo a una que exige un vínculo con el otro, a un espacio lúdico con ese otro. Y finalmente, bueno, la característica de la excepcionalidad, que no son tareas que se hacen continuadas en el tiempo, sino que se van intercalando, se dan de manera más esporádica. Ahora, ¿por qué, no? Uno se preguntaría, ¿por qué si vimos que se dio este cambio o esta transformación que alteró las formas o las dinámicas de ese modelo o esa lógica del varón trabajador, mujer ama de casa, se modificó? ¿Por qué no se modificaron estas prácticas masculinas? Y ahí quiero volver de vuelta a lo que empecé anteriormente con Tronto, ¿no? Y hablábamos de las competencias. Ahora bien, para ser competentes en algo dijimos que requeríamos una práctica. Y también para requerir una práctica en una tarea, requerimos también un marco de estructuras que nos brinden las posibilidades de poder dedicar tiempo a esa práctica. ¿Qué pasa con el mercado de trabajo, entonces, en torno a eso? Hay algo que los estudios de economía feminista han señalado más de una vez, que es que el mercado de trabajo se estructura en torno a un ideal que es el ideal del trabajador ideal, que supone un trabajador carente, por ejemplo, de responsabilidades familiares. Supone un trabajador que puede dedicarse de manera completa y total a ese trabajo durante 8, 10, 12 horas, más si hace falta. Un trabajador que pueda trasladarse de un lugar a otro según lo que requiera la unidad productiva. Un trabajador que en definitiva, mientras que esté trabajando y que no tenga otra responsabilidad que atender.
que no tenga alguna situación que implique que si su hijo se enfermó tenga que ir a atenderlo, o si su suegra o su padre o su madre está internado tenga que también pedirse un tiempo de trabajo para ir a atenderlo. Entonces el mercado de trabajo se ha estructurado también en torno a esta división sexual del trabajo, suponiendo un trabajador ideal carente de necesidades familiares. O podríamos decir un trabajador que tiene a otra persona que se hace cargo de esas necesidades que todos necesitamos para la vida diaria. Y lo que sucede con las masculinidades es que los estudios de masculinidad lo que han señalado constantemente es la imbricación entre la identidad masculina y el mundo del trabajo. El ingreso al mundo laboral, varios investigadores han analizado, sobre todo también para el caso latinoamericano, es un momento crucial en lo que es la inserción de los varones, de su propia identidad también y su rol como proveedor. Y en la construcción de la masculinidad y la feminidad se construyen como opuestos, ¿sí? Masculino es lo no femenino dentro de la lógica de la masculinidad hegemónica. El papel de proveedor aparece de pronto como opuesto totalmente a la necesidad de tener que realizar tareas domésticas. Si yo proveo en mi hogar, yo no tengo por qué encargarme de esas otras tareas que se supone que hacen a la vida diaria. Y lo que sucede es que tanto en la legislación laboral como en la lógica empresarial, el universo laboral del que participan los hombres resulta ajeno a toda consideración sobre las responsabilidades del cuidado familiar. Los hombres no se representan ni a sí mismos como responsables de las tareas del hogar, las empresas tampoco los piensan como responsables de estas tareas y el Estado tampoco los piensa como responsables de esas tareas. Lo que vemos entonces es que hay como una actitud de ajenidad, este concepto lo señalan Eleonor Faur y Ania Tiziani, una actitud de ajenidad por parte de los varones respecto a la responsabilidad moral y material del cuidado, ¿sí? Ese sentirse responsable del que hablaba anteriormente de Tronto, aparece como algo ajeno a ellos, ¿no? De hecho, cuando les comentaba anteriormente las entrevistas que hizo Catalina Weinerman, sigue apareciendo la figura, ¿no? del colaborador, ¿no? El varón como que colabora en las tareas del hogar. Si colabora es porque no son propias. La idea de colaborar se supone que no le corresponden por sí mismos, sino que son de otra y que él aparece ahí, en todo caso, colaborando, ayudando. Ahora bien, cuando hablamos entonces del mercado laboral y la importancia que Victoria señalaba, ¿no? Cuando nosotros queremos entender o analizar las diferencias en las trayectorias laborales de varones y mujeres, no podemos desatender para nada lo que es la diferencia en la distribución desigual de las tareas de cuidado. Ningún varón, estructuralmente digo, los varones nunca ven afectadas su participación en el mercado laboral por distintas instancias de su vida familiar. Un varón por tener un hijo no deja de estar en el mercado de trabajo. Muchas mujeres cuando tienen un hijo, cuando tienen a sus padres o a sus madres enfermos, salen a veces del mercado laboral y luego se reinsertan, ¿no? Por esta dificultad que hay de conseguir medios para externalizar ese cuidado. Pero en cambio en las trayectorias laborales masculinas no existe esta interrupción por tareas de cuidado. Y por otro lado, para entender también de qué manera se da esa participación de los varones en los hogares o por qué se ve todavía tan trabada esa asunción de mayores responsabilidades, un elemento que me parece clave para pensar son lo que son las políticas de conciliación laboral familiar. ¿Qué son las políticas de conciliación laboral familiar? Para decirlo sintéticamente, podemos pensar en políticas que brinden tiempo para cuidar, las licencias por paternidad, licencia por familiar enfermo, dinero para cuidar, transferencias, por ejemplo, para poder comprar servicios de cuidado. Cuando digo comprar servicios de cuidado, puede ser desde una persona que cuide a tu hijo en la casa, desde un enfermero o una enfermera que tenga que cuidar a un adulto mayor también en su casa, o acceder a servicios institucionales de cuidado que sean pagos. O la provisión de servicios de cuidado directamente. Estas tres son como tres formas de pensar o entender esas políticas de conciliación laboral familiar, que le va a permitir a los distintos sujetos poder conciliar estas dos esferas que aparecen en principio como contradictorias. Ahora bien, las disposiciones que instituyen estos derechos, una de ellas es, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, cuando instituye las licencias por maternidad-paternidad, cuando instituye, a pesar de no estar reglamentada, la presencia de guarderías, que, me corregí si me equivoco, la presencia de guarderías también depende de la cantidad de mujeres que tenga una empresa, ¿no? Otro sesgo maternalista, porque, por ejemplo, Ecuador tiene también, no sé si es como la ley de contrato de trabajo o en su marco laboral regulatorio, cuando una empresa tenga más de 50 trabajadores independientemente de su sexo, tiene que tener allí servicios que garanticen el cuidado de los hijos e hijas de esos trabajadores, ¿no? Y no hace falta irnos entonces a los países escandinavos para ver
cuán rezagados estamos aquí en relación a estos temas. Pero entonces, bueno, ahí hay otro sesgo. Entonces, digo, las disposiciones que instituyen estos derechos, uno es la ley de contrato de trabajo, pero también a veces son los convenios colectivos de trabajo. Hay muchos convenios en los que se acuerdan disposiciones diferentes, o también los beneficios que puedan brindar las empresas. A la vez que instituyen derechos y responsabilidades, también moldean subjetividades. ¿Sí? Si desde la cuadratura legal, desde el Estado, estoy diciendo que la licencia por maternidad es de 90 días y la del varón es de 2 días, no le estoy asignando un lugar ahí al varón en el cuidado de ese hijo, ¿no? O sea, 2 días no es nada, 2 días no es ni siquiera un tiempo para acompañar a la otra, es para hacer el trámite. 2 días es para hacer el trámite de inscripción del nacimiento y nada más, y se terminó ahí los 2 días. Entonces ya como Estado estoy pensando o estoy dando un cierto marco de qué espero o qué rol espero que cumplan los varones. Entonces, al mismo tiempo que otorgan derechos y responsabilidades, también moldean subjetividades. Y en la legislación laboral actual, cuando lo analizamos, el sujeto de la conciliación laboral familiar no es un sujeto neutro, es un sujeto femenino. Sigue siendo un problema de las mujeres, para el Estado, para las empresas. Y para los varones, el problema de la conciliación laboral es de las mujeres. Entonces, el mercado laboral, esta es una cita que la voy a leer también textual, de una investigadora eslovena que ella analiza, se llama Magda, me complica mucho decir el apellido, Magda Zensach, más o menos, que ella justamente estudia las formas de participación de varones en trabajo doméstico y tareas de cuidado a partir de su inserción en el mercado laboral. Y hay una frase de ella que me pareció sumamente ilustrativa para traer a pensar y a discutir aquí. El mercado laboral se constituye como una estructura crítica que determina las formas de vivir y experimentar la paternidad, no únicamente por la tradicional identificación de la paternidad con el trabajo remunerado, sino también porque la posición de los varones en el mercado condiciona su acceso a empleos que puedan proveerles de recursos y tiempo para ejercer una paternidad comprometida. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué traigo esto a pensar? Si bien uno puede pensar que lo que veíamos anteriormente cuando veía los ejemplos de las empresas que brindan de pronto una mayor cantidad de licencias para varones, uno lo puede ver como un elemento positivo. Cuando uno analiza la totalidad de la situación y cuando uno analiza las diferentes posibilidades que tienen varones de acceder a esto, vuelve a aparecer nuevamente el factor de la desigualdad, porque ahí está la inacción del Estado. ¿Sí? Hay empresas que están avanzando en este tramo, pero el Estado sigue bastante rezagado en ello. Entonces el Estado en cierta forma habilita o permite que se dé una desigualdad en el acceso a estos derechos. Y una desigualdad en el acceso a estos derechos también es una desigualdad de las posibilidades de que los varones transformen su rol en relación a la participación en las tareas domésticas y de cuidado. Entonces la ausencia de estas políticas de conciliación destinadas a varones contribuye a reproducir la lógica del varón proveedor exento de responsabilidades de cuidado. Por supuesto que tenemos que exigir y debatir un montón culturalmente y derribar estereotipos, pero si todavía no proveemos un marco institucional que haga que los varones se sientan responsables de ese trabajo, los varones por sí mismos solos no van a cambiar. Esto se complejiza cuando observamos la forma de inserción laboral de los varones, ¿no? Porque hay diferentes escenarios de conciliación. Como lo decía también Victoria antes, una cosa es el trabajo no registrado, el trabajo registrado, y otra cosa es el trabajo registrado en ámbitos que propician la conciliación. Una vuelta, pensemos en las diferencias que puede tener una pareja en negociar su participación en las tareas de cuidado cuando hay un varón que trabaja en una empresa que te da más licencias, que te da guardería, que te da posibilidades de estar con tu hijo en la empresa, si se te enfermó o que puedes faltar o trabajar de tu casa, cuando ese varón no tiene esa posibilidad. Entonces, las diferentes formas de inserción en el mercado laboral condicionan las posibilidades de cambio en las prácticas masculinas relacionadas a la participación en el trabajo domésticos y de cuidados no remunerados. Ahí creo que hay como un núcleo sobre el que tenemos que volver a pensar una y otra vez, porque en la medida en que querramos propiciar una distribución igualitaria de estas tareas, tenemos que pensar de qué manera brindamos un marco para que esto se dé. Y finalmente hay una frase que me gustó rescatar también, que es una frase que rescata Nancy Fraser, del ministro de Trabajo sueco, en un texto que está en el libro Fortunas del Feminismo, donde Nancy Fraser trata de pensar cómo sería un modelo de cuidador universal, que es la siguiente: para hacer posible que hombres y mujeres combinen la paternidad y la maternidad con el empleo remunerado, se necesita una nueva visión del rol masculino y un cambio radical en la organización de la vida laboral.
el nudo de vuelta conflictivo está también en el mercado de trabajo, en la forma de organización laboral. No podemos pensar las formas de organización laboral de manera independiente a cómo se da la organización en la familia, ¿sí? Si bien muchas veces esto se ha estudiado de manera separada, son dos esferas indisolubles, porque en realidad la idea de que existe una separación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo es una idea ficticia en sí misma. Ambas están imbricadas y la forma en la que nos insertamos en uno condiciona las posibilidades también en el otro. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín, muy interesante. Me voy con un montón de preguntas. Un placer el panel. Por mi parte digo eso. Y bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Bueno, antes igualmente quiero agradecer a todas las personas que vinieron, a la gente de Lectura Mundis, a la dirección, en especial a Luciana, que es la mente de todo esto. Y bueno, abro el espacio para que pregunten acá o allá, donde quieran. Vamos a dar el micrófono. Ahí. Ahí va. Bueno, no, a ver. Bueno, Rópoli tiene su micrófono. Dicen que hay unas encuestas un poco antiguas que en nuestros hogares, de 10 hogares, hay 4 donde los hombres no hacen nada de nada. ¿Qué tan actualizado está eso, que es de 2015 o algo así? O sea, hay hogares donde los hombres no hacen tareas de cuidado, solo de autocuidado, digamos. Se van al supermercado para comprar su shampoo, digamos. Es un poco así acá en Latinoamérica. ¿Qué es lo que saben ustedes? Bueno, si queréis empiezo yo, después Martín seguramente tiene mejor información que yo. Por un lado, lo que te recomiendo es entrar en los resultados de la encuesta del uso del tiempo, tanto la de Cava como la de INDEC. Lo voy a hacer. Lo que sí es cierto es que, así como todas las mujeres no son iguales, tampoco todos los hombres son iguales, ¿no? Incluso digo, por ejemplo, en la encuesta de Cava, en la zona norte de la ciudad, el tiempo de cuidado no remunerado que desarrollan hombres y mujeres es diferente al que desarrollan, por ejemplo, en la zona sur. Porque en función de tu capacidad para externalizar eso, para adquirir el servicio de cuidado, bueno, implica una carga diferente. Entonces sí es cierto que hay hombres que se digamos, introducen más en las cuestiones del cuidado que otros. Y retomo algo de Martín, que es cierto que no recupera, digamos, la encuesta del uso del tiempo quizás en profundidad, y que sí pasa en los hogares respecto de la selectividad que mencionaba Martín. Lo que a veces pasa es que, por ejemplo, perdón que me pongo un poco lana en la casa de estudios de la Universidad de San Martín, pero digo, el inodoro seguramente lo limpia la mujer, y quizás el asado o cortar el jardín o tareas, el pasto del jardín o tareas que están más asociadas, por ejemplo, el mantenimiento del hogar, no sé, ponerle enduido a la pared, es algo más que hacen los hombres y eso cuenta como tarea de cuidado, ¿no? Entonces tenés las dos cosas. Por un lado, el tiempo cuantitativo que se dedica a los hogares, que no es lo mismo, además la cuestión generacional. Hombres, digamos, depende del lugar de residencia, si es Cava o si es Santiago del Estero, digamos, si es un marco urbano rural y demás. Y después la cuestión de la cualidad, ¿no? O sea, qué tipo de tarea de cuidado hacen. Sí, quizás la otra aclaración que yo también haría, a ver, cuando nosotros presentamos estos datos, cuando presentamos así el general de cantidad de horas de participación o las tasas de participación, estamos hablando de un promedio general que también no te da cuenta de las diferencias en la composición de los hogares, ¿sí? No es lo mismo un varón que vive solo que, por ejemplo, uno que vive en un hogar heteroparental o, por ejemplo, una pareja de 2 varones, ¿no? Entonces hay ahí dimensiones que cuando las decimos en el promedio quizás se escapan y quizás muchas veces tendemos a pensar que la totalidad de los hogares se componen bajo esa idea de varón, mujer e hijos, porque en cierta forma ese modelo sigue estando presente mentalmente en las políticas públicas, en la forma en la que pensamos nuestras relaciones con los demás. Pero sí, a ver, en realidad lo que son los datos de la encuesta nacional de uso del tiempo es la que se realizó en el 2013, no se volvió a realizar otra a nivel nacional, sí está, como te decía Victoria, la de Ciudad de Buenos Aires. Y en general no es que han habido grandes cambios en
en esos números y esas proporciones. Sí es interesante ver estas diferencias, como ya mencionaba, por ejemplo, en zonas geográficas, zonas donde se cuenta con servicios de cuidado o donde no, y también, bueno, en relación a la composición de esos hogares. También tengamos en cuenta que hubo una proliferación en los últimos años de hogares monoparentales, muchos de los cuales donde viven los niños son hogares con mujeres, ¿sí? Las que se quedan con ellos, con lo cual son ellas quienes tienen de vuelta más carga de trabajo que el varón, que simplemente quizás hace el aporte económico y no tiene tanta relación con esos niños. Entonces, bueno, ahí de vuelta hay una parte que se pierde. Pero bueno, en cierta forma los números mantienen esa actualidad. No es que haya habido un cambio importante en los números. ¿Alguna otra pregunta? No, si se quieren acercar, quizás es mejor así se escucha. Para los que están en streaming. Claro, para las personas que están viendo streaming. ¿No quieres sacarlo? Sí, por ahí? Si no, respondemos con esto. Se puede circular. Bueno, la situación fálica del micrófono siempre. Respecto un poco de Host Child, me parece absolutamente brillante, digamos, y agradezco que traigan la referencia de ella al debate, digamos. Hay algo de la geopolítica del cuidado que queda muy en deuda teorizar, trabajar y analizar, sobre todo en lo que es el tercer mundo, ¿no? Porque ella lo piensa muy desde el primer mundo y como mucho de la agenda feminista que es incorporada por el capital, ¿no? Que tiene que ver con la entrada masiva de la mujer al mercado de trabajo, reconocimiento de ese trabajo, remuneración y demás, en realidad termina incurriendo en una terciarización del cuidado en mujeres del tercer mundo, ¿no? ¿Cuántas universitarias han viajado a París para hacer de au pair, por ejemplo, ¿no? Digo, universitarias del tercer mundo. Pensaba preguntarle si en algún momento habían pensado en esta dimensión, digamos, como muchas veces, a veces al desandar o desarmar un poco esta carga en el cuidado implica montarse sobre otras subalternidades, ¿no? Mira, sí, de hecho hay feministas que lo han pensado. Está la cuestión de la cadena del cuidado, ¿no? En el caso de Argentina es sintomático como, por ejemplo, muchas mujeres argentinas de clase media recurren a servicios de cuidado, mujeres migrantes de países limítrofes. Mujeres migrantes que de hecho quizás tuvieron que abandonar sus hogares en su país de origen para poder enviar remesas para el cuidado de sus niños y niñas, ¿no? Entonces tenés un montón de mujeres que migran para insertarse de manera precaria en hogares en la Argentina, brindando servicios de cuidado para otras mujeres, que esas otras mujeres se puedan desempeñar en el mercado, digamos, laboral. Entonces la cuestión esta de la cadena del cuidado tiene mucho que ver con lo que vos decís, porque es cierto que dentro de este sistema injusto, esto de que las mujeres incluso reproducimos esa injusticia, ¿no? Y las mujeres migrantes, por nombrar un ejemplo, pero son a veces el eslabón más vulnerable dentro de esta cadena, ¿no? Y es otra interseccionalidad que no habíamos mencionado y que es importante, por lo menos en temas de cuidado. Sí, quizás simplemente agregar que para el caso argentino creo, en algún momento haber leído, me parece que Susana Schechter, que trabajó sobre migrantes peruanas y paraguayas, en justamente esa cadena de cuidado que se da, como decía Victoria, en el caso de la Argentina. O sea, en la Argentina tenemos o existe bastante difundido lo que es el servicio doméstico y muchas de las migrantes, sobre todo de Paraguay y Perú, son las que se insertan en ese trabajo. Y una idea que justo me vino a la mente, que siempre me pareció como muy lúcida, creo que es de Cristina Carrasco, esta idea, es pensar de qué manera lo que en los países centrales se teorizó como la crisis de los cuidados, ¿no? Esta idea de las mujeres se insertan en el mercado laboral, qué pasa con el trabajo de cuidado, cómo se resuelve esta crisis termina exportando a los países del tercer mundo, porque vía justamente la migración. Pero sí, creo que Susana Schechter, no tengo bien presente a otras investigadoras, pero como que el circuito hacia la Argentina, sobre todo, es de los casos de Perú y Paraguay. Hace poco
el micrófono para el streaming. ¿Te puedes acercar acá, por favor? ¿Qué tal? Uy, ¿me escuché? Sí. ¿Qué tal? Hace poco leía creo que en un post de Facebook, una nota, un concepto de Nancy Fraser, que ustedes la citan, de que había sido como una especie de trampa para una parte del feminismo el luchar por el acceso, o sea, el priorizar demasiado el acceso igualitario al mercado laboral, porque donde antes había donde antes se sostenían los hogares por un solo ingreso, ahora es necesario dos. Digamos, me generó como cierta perplejidad, no sabía muy bien cómo salir de ese planteo, y quería saber qué opinaban ustedes, que lo veo bastante vinculado con lo que estuvieron exponiendo. Bueno, mira, la verdad que no es un tema que yo haya trabajado en profundidad, así que te voy a dar una respuesta, digamos, si se quiere, burda y no basada en la evidencia de ella. Lo que sí me parece que es cierto que es una tensión grande entre la necesidad de generar más ingresos económicos, que un poco lo dijo Martín, en los años 90, cuando las mujeres tuvieron también que entrar masivamente al mercado laboral porque ya los hogares no se sostenían con un solo salario. Es problemático esto de que demandamos, digamos, el derecho a participar en el mercado laboral, pero termina siendo como una obligación porque si no, no puedes sustentar la vida, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es una obligación, una oportunidad, o es que no te queda otra que salir al mercado laboral? Ahí sí yo creo que hay una tensión, y que si para muchas mujeres de otras generaciones era una opción ir al mercado laboral, ahora creo que post década del 70, digamos, estados neoliberales, modificaciones del mercado de trabajo, hasta de, digamos, la forma de producción a nivel global, creo que eso se va imponiendo como una, digamos, necesidad de supervivencia casi de los hogares, que difícilmente se sostengan en la gran mayoría de los casos con un solo ingreso. Así que sin duda está esa tensión, digamos. No te podría decir más específicamente en función de Fraser, pero sí creo que esa es mi opinión, por lo menos. Que está la tensión entre la opción y el derecho a ingresar al mercado laboral y la necesidad de ingresar al mercado laboral, ¿no? Sí, a ver, tampoco voy a responderte ni por Fraser y mucho menos por el feminismo. Lástima que no está Pato para responderte, porque seguramente ella también podría haberte respondido. Pero, a ver, lo que creo, si no me equivoco, habrás pensado en el texto de Fraser que se llama algo así de cómo cierto feminismo se convirtió en criada del capitalismo y cómo revertirlo. Creo que lo que critica en cierta forma ahí es, a ver, de qué forma se perdió un poco a partir de la lógica de luchar por el reconocimiento de la identidad, de qué forma también perdió en la lucha feminista el problema de la redistribución. Y entonces allí tiene que ver, cuando hablamos de lo que vos decías del salario familiar, tiene que ver con la pérdida que se dio en el último tiempo, sí, a partir de... En realidad no fue solo a partir del ingreso de las mujeres al mercado laboral, es a partir de las reformas que se dieron en la década del 70 en el contexto del capitalismo global, de retracción de participación de los trabajadores en los ingresos en todos los países. Entonces, a lo que quizás podríamos pensar es si el ingreso masivo de mujeres al mercado de trabajo es algo que deba festejarse por sí mismo, si es por elección o es un poco también por obligación, y en qué medida eso genera también nuevas tensiones donde antes no estaban. Por supuesto que tener un ingreso y tener un trabajo te posibilita una autonomía y una autonomía económica que fue siempre un reclamo de los feminismos. Pero quizás a lo que apuntaba es a de qué manera reelaborar la crítica hacia las formas de redistribución, de no quedarse en la crítica por el reconocimiento, sino la crítica por la redistribución. Creo que a eso apuntaba. Una cosa me acordé que es anecdótico, pero que ilustra un poco esto. El otro día en un diario de Costa Rica, por una cuestión de crisis de empleo que hay, el artículo decía algo así como: por culpa de las mujeres que salen al mercado de trabajo está aumentando el desempleo, ¿no? Me pareció brutal, porque dije, bueno, acá en los 90 culpábamos, digamos, de la desocupación a los
migrantes de países limítrofes, cómo aparece el chivo expiatorio cuando hay un problema estructural, pero en lugar de ese hay un problema estructural en sociedades que, como decía Martín, se transformaron después de la década del 70, donde cambia el capitalismo global y el modo de acumulación capitalista cambia, tenemos que buscar chivos expiatorios, o por lo menos eso intentan los estados, para deslindar responsabilidad y sobre todo lavarse las manos de transformaciones profundas. Me pareció excelente este caso de Costa Rica para decir, bueno, ahora, digamos, la culpa son las mujeres que salen y presionan sobre el mercado laboral y obviamente no hay para todos, entonces, bueno, ahí estamos las mujeres culpables de esta cuestión. Voy yo con un comentario. En la década del 30 se utilizó el mismo discurso misógino, así que es la variable de ajuste en el mercado laboral, la mano de obra femenina. No, a mí me interesó muchísimo las dos exposiciones, la verdad, el marco estadístico es una fotografía fundamental para entender la problemática y la brecha que sigue existiendo y que no se achica, sino que no solo se mantiene, sino que en algunos sectores se va en aumento, ¿no? Se ensancha. Y por otro lado, Martín me parece sumamente interesante, novedoso y necesario la mirada de las masculinidades con el cuidado, porque da mucha materia prima conceptual para otros temas que nosotras vamos a emprender. Por eso va a haber un panel sobre masculinidades que es necesario e urgente analizar para conocer situaciones de violencia de género y qué hacemos con los varones con conductas violentas. Y te escuchaba vos y yo creo que hay una conexión con el ideal de hombre proveedor, con el ideal de un padre que se tiene que ocupar de la esfera pública y no de los cuidados. Me parece que ahí se abre todo un camino conceptual y de investigación empírica para poder entender la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Y argumentativamente me llamó poderosamente la atención porque dentro de las manifestaciones feministas vinculadas a la conciliación trabajo-familia es sobre el sujeto mujer. Y vos acá traes, me parece interesantísimo, ¿no? Cómo el feminismo también tiene un sesgo de pensar que la igualdad en temas de cuidado, en temas de mercado, de conciliar trabajo y cuidado, es pensando en políticas públicas sobre las mujeres, ¿no? De nuevo con este sesgo maternalista, que me parece, me llama poderosamente la atención, debe ser del feminismo de la diferencia, ahora lo voy a ir a buscar, pero las cosas que he leído, ese sujeto era un sujeto mujer, ¿no? El Estado debía crear políticas y generar condiciones para que esa mujer pudiese compartir las tareas con su coequiper y un mercado laboral que contemple una mujer que tiene tareas, pero no está pensando, al menos yo la literatura que leí, no estaba pensando en un sujeto varón, con lo cual me parece súper interesante y novedoso esta conciliación desde las masculinidades. Así que eso quería aportar. Sí, ¿puedo comentar? Sí, quizás algo que quedó un poco en el tintero también, ¿no? Digo, porque uno empieza hablando de estos temas y necesariamente hablamos de varones, mujeres, masculinidades y sabemos que en realidad también es mucho más complejo que varones y mujeres. Y muchas veces quienes investigamos a veces estos temas nos encontramos un poco en ese atolladero de que parece que siempre estamos reproduciendo la lógica binaria. Y recién cuando decías justamente, ¿no? el tema de las primeras legislaciones, las protecciones quizás más maternalistas y de proteger la maternidad, quizás también hacia lo que tenemos que pensar es en desarticular también la lógica de la capacidad gestante de la idea de maternidad misma, ¿no? Digo, cuando pueden haber otros cuerpos que gesten y que necesiten, por un lado, que es la protección del embarazo, que eso es una protección que es necesaria para los cuerpos que pueden gestar, que los cuerpos que no podemos gestar no tenemos por qué tener esa protección. Y después es lo que tiene que ver, sí, con la realización de las tareas de paternar y maternar, que son tareas que todos y todas podemos cumplir. En este sentido, de paso hago un comentario. Digo, hay algunos avances en esto en ciertos grupos o espacios que lo están pensando, ¿sí? Como me presentó Mariana anteriormente, yo recién soy becario del CONICET, pero anteriormente era trabajador del INADI, y en el INADI la Comisión de Género de ATE, por ejemplo, presentó ante la intervención del INADI una disposición para un nuevo reglamento de licencias, donde, por ejemplo, no se habla de protección a la mujer embarazada, sino a los cuerpos que pueden gestar.
no entendido que pueden haber varones trans que pueden gestar y que necesitan también tener una protección que hoy en día no la tienen en el texto de la ley, cuando la ley habla de la mujer embarazada. Y al mismo tiempo pensar de qué manera garantizar las formas de conciliación en familias que son homoparentales o que son otro tipo de configuraciones que no son necesariamente las que pensamos en esta lógica de modelo dicotómico. Y sacarnos ese binarismo de maternar y paternar, podremos construir, ¿no?, como un concepto superador sin género, ¿no? Bueno, hay algunos proyectos de ley que traen eso. Un comentario breve es que por suerte la agenda legislativa tiene muchas novedades en el último tiempo. En relación a este tema, digamos que pensamos que el cuerpo determina biológicamente la responsabilidad. Hay ya proyectos de ley que hablan de lactancia o alimentación y que cualquiera de los cuidadores puede gozar, digamos, tener derecho a esa reducción horaria, porque puede ser que la familia disponga que sea el hombre el que tenga el horario reducido para alimentar a ese bebé. Entonces está buenísimo porque antes era la cuestión de la lactancia y la teta como el determinismo fatal que nos obliga a nosotros a eso, pero es interesante como la agenda está como muy movida, incluso proyectos de ley de sistemas integrales de cuidado al estilo Uruguay, que eso también es empujar más la agenda, retomo el título de la jornada, de la agenda al debate, y eso ya es una apuesta de una transformación mucho más grande y se empieza a discutir de manera incipiente en las cámaras. Hay que ayudarlo, pero ahí está. Bueno, vamos. Bueno, les agradecemos mucho haber venido nuevamente y damos por finalizado esta primera exposición, digamos, del ciclo, y las esperamos en la próxima, que es sobre aborto y salud, miércoles 13 de junio a las 5 de la tarde, también se va a transmitir vía streaming, así que bueno, las esperamos y también esperamos que haya servido como un espacio de reflexión, de capacitación. Y cualquier duda que tengan se pueden comunicar con la dirección o con cualquiera de las panelistas. Bueno, muchas gracias.